Las 5:01. XHSPS Pasión 89.3 FM transmite con 3000 watts de potencia radial desde Avenida Hernán Cortés, número 365, Colonia Los Reyes, San Luis Potosí, capital. Número telefónico 4441-006515, 893, Pasión FM. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad únicamente de quien las emite y no de Pasión 89.3. Placer jurídico. Desde las cosas legales más intrigantes hasta las aficiones más apasionantes. Explora con nosotros la faceta más íntima de la ley, junto a nuestro experto, licenciado David Lázaro. Placer jurídico en 89.3, Pasión FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Placer Jurídico. El día de hoy tenemos un programa que es le pusimos como título El legado jurídico. ¿Por qué? Porque hoy nos acompaña el licenciado Alberto Leija López, quien es descendiente de Ponciano Arriaga Leija. Es en la historia de San Luis Potosí, pues es un parámetro en cuanto a la interpretación y la evolución de los derechos humanos y de las instituciones que regulan la desigualdad social. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos. Platíquenos, a ver, cómo está esa historia que, bueno, la descubro en redes sociales y me llama mucho la atención en relación a ese parentesco que tiene usted con ese personaje del derecho en la historia de México. Sí, por supuesto, don Ponciano Arriaga Leija fue el abogado de México, muchos incluso le dicen el nigromante, ¿no? Él se enamoró del derecho, pero se enamoró del derecho de una manera, licenciado, tan bonita como tener compasión en el corazón y amor por los pobres. No era abogado cuando empezó a litigar. De hecho, sus primeros litigios son cuando era estudiante en el colegio Los Josefinos, justamente donde estudiaba Derecho. Él inicia un litigio para defender a los indígenas del barrio El Montecillo, por cierto, el barrio donde yo nací. Eran indígenas muy pobres, indígenas que vivían como de paracaidistas en las huertas de los carmelitas, cerca de la Alameda, ¿no? Y tienen un conflicto de leyes por posesión, justamente contra la congregación carmelita, y nadie en San Luis Potosí se atrevía a litigar contra ellos, y lo hace un josefino, justamente Ponciano Arriaga Leija. Lo que a mí me parece muy interesante es el amor que él demostró por ellos, porque a la manera del mejor maestro que yo conozco, que era Ramón Andrade Velázquez, ya fallecido, él era también bohemio, de cierta manera, y al ser bohemio organizaba comidas, pero sus comidas las hacía para los pobres, o sea, se abría la puerta de su casa para recibir a los indígenas pobres que él protegía. Y esa pasión o esa compasión y amor que tuvo por la gente pobre le llevó a trabajar para ellos siempre. Murió pobre, o murió, a su familia no le legó nada. ¿Qué le legó? El gusto por el derecho, el gusto por cuidar de los pobres y casi el gusto de trabajar gratuitamente para los pobres. Eso nos legó la Procuraduría de Pobres, que hoy es la Defensoría Social y de Oficio que el gobierno de Estado o el gobierno federal también subsidian actualmente. ¿Y cómo viene ese parentesco? Ahorita estábamos platicando antes de la entrevista, sí, pues de ese árbol genealógico, ¿no? Sí, sí. Porque platicamos ahorita que Ponciano Arriaga Leija muere el 12 de julio de 1865. Significan más de 160 años de conservar esa relación de parentesco, ¿no? Entonces, ¿y cómo surge, o de dónde, en la historia de su familia, cómo es ese parentesco? Sí, son muchísimas generaciones desde el inicio de nuestro país, lo que es bien bonito, ¿verdad? Mi parentesco es con María Dolores Tranquilina Leija. Por alguna razón en las actas de nacimiento no tenemos el segundo apellido. Doña María Dolores Tranquilina Leija, originaria de Villa de Arriaga,
contrae matrimonio con don Bonifacio Arriaga, que es el padre de don Ponciano Arriaga, y entonces la familia Leija emparenta con los Arriaga. La cuestión es que en toda la familia Arriaga y en toda la familia Leija, el que más trascendió en historia fue don Ponciano. Y yo le decía que en la familia a quien consideramos el tío, pues más es a don Ponciano, más que a don Bonifacio, más que a doña Tranquilina. No había juristas en la familia Leija. Somos una familia que viene justamente del municipio de Villa de Arriaga. La mía viene del Terrero, que está en Villa de Arriaga. Mi tatarabuelo era cargador y muchos de sus hermanos eran músicos. Entonces no había juristas. Pero yo siento que algo hay en la sangre. Porque justamente por los años 70, mi tío José Luis Leija, mi papá Román Alberto Leija, estudian la carrera de Derecho y empiezan a trabajar igualito con Ponciano para los pobres. Mi papá en el sindicato ferrocarrilero, desde don Luis Gómez Zeta hasta los Calderones, justamente. Antes de morir era su última función. Y mi tío pues en la función pública. Y después pues llego yo me nació casi todo. Don Ponciano fue militar, yo fui militar. Don Ponciano estudió Derecho, yo también estudié el Derecho. Y a don Ponciano le gustaba trabajar para los pobres. Yo decidí ser catedrático y un litigante que me esfuerzo por trabajar en mi despacho. Tenemos lo que se llama irresponsabilidad social. En Canadá trabajé por los derechos humanos en una cuestión que se llama Legal Aid, que es igual que la Defensoría Social y de Oficio, pero que el gobierno paga directamente a los abogados. Haz de cuenta que usted está en una lista y cada que llega un asunto donde necesita la gente sin recursos un abogado, el gobierno lo pone en la lista, se lo envía y nada más le paga $300, que es lo que vale una consulta, y usted tiene obligación de tomar todo el caso. A mí me parece muy bonito, me parece igual que la Procuraduría de Pobres. Los paralelismos en las vidas yo creo que vienen de la sangre, sí debe ser, porque siendo el hijo de doña Tranquilina Leija, María Dolores Tranquilina Leija, pues sí viene de la sangre que yo procedo. ¿Y usted entonces en la actualidad es catedrático? Yo soy catedrático. ¿Y qué materia da usted o en qué materia imparte? Justamente la materia de amparo es mi especialidad, justamente en eso hice mi doctorado, y también las materias penales, que son en lo que me he enfocado básicamente. ¿Y cuántos años tiene ya de ser litigante aquí en San Luis Potosí? He litigado desde 1998, cuando estaba en cuarto año de Derecho. Otro paralelismo, qué curioso, ¿verdad? Tampoco me había titulado y ya estaba llevando yo defensas penales federales en 1998. Y catedrático he sido desde el 2001, que me hicieron el honor de invitarme por primera vez en la Autónoma, justamente, que me invitaron a ir a la maestría de manera automática y directa y me dieron la oportunidad de dar clases. Qué bueno, lo felicito que siga esa tradición familiar, ¿verdad? Porque realmente pues es un personaje muy trascendente en la historia de San Luis Potosí primero y luego en la historia de México, ¿no? Sí, señor. Por todas las instituciones que promovió, y que ese pensamiento jurídico que implementó en aquellos años, bueno, es un pensamiento jurídico que también ha evolucionado, ¿no? Por supuesto. No era nuevo cuando don Ponciano lo tomó. En la Constitución gaditana, yo creo que él estudió lo mismo que yo, o leyó los mismos libros que yo, porque ahí surge el amor por la gente, ¿verdad? Por los clientes, los defendidos. En la Constitución gaditana, la principal discusión fue en materia de derechos humanos para resolver si los indígenas de la América eran seres humanos o no. Hubo diputados llamados a la discusión de la Constitución gaditana. Esto lo dice Miguel de la Madrid Hurtado en su libro de Derecho Constitucional. Sí. Muy bueno el libro. Y dice el maestro Miguel de la Madrid que hubo diputados que llevaron guacamayas y pericos a la palestra de la discusión para demostrar que los animales pueden hablar, pero que no tienen alma. ¿Cuál es el problema? El artículo 1 de la Constitución gaditana establecía que en la España y en todos sus territorios la religión oficial era la católica. Por lo tanto, estaban bajo la bula del Papa, aunque en ese tiempo Fernando VII estaba exiliado en Cuba. Y
Entonces, al estar bajo la bula del Papa, encuentran un primer concepto dogmático que es: hay que cuidar las almas de los gobernados. Hay que civilizarlos, hay que adoctrinarlos y hay que darles religión. Pero en un pensamiento jurídico, para darles doctrina, para salvar sus almas, primero había que resolver el planteamiento del problema, si eran humanos. Y se discutió si éramos humanos o no los indígenas de esta América. Y pensamientos muy radicales, ¿no? Totalmente. Sí. El diputado Fray Bartolomé de las Casas lleva a unos indígenas vestidos con sus trajes, y en un discurso, ¿cómo lo diría yo? Humanista, muy humanista, logra demostrar que los indígenas eran seres humanos y que aunque había animales que podían hablar, los indígenas sí poseían alma. De ahí surge la figura de la encomienda, donde el rey Fernando VII le encomienda a un español pueblos completos de indígenas para educarlos en la fe, para educarlos en las ciencias, para educarlos en los oficios. Y de ahí surge ese sistema encomendero que era parejable a la esclavitud, y donde surge la relación que había entre los indígenas del Montecillo con los monjes carmelitas de la Alameda. Esa es también parte del litigio. Entonces yo creo que se doctoró don Ponciano Arriaga Leija estudiando esos códices o esos tratados anteriores, y ve que el mismo discurso de don Fray Bartolomé era aplicable a su época, porque la gente pobre sufría, la gente pobre no llegaba a tener una defensa adecuada, los incorporaban de manera forzosa al ejército, los despojaban de sus viviendas, de sus familias, los separaban, los esclavizaban bajo figuras jurídicas en apariencia de buen derecho. No ha cambiado nada. Bueno, yo creo que la diferencia en la actualidad, creo que cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Entre el rico y el pobre, ¿no? Muchísima brecha. O sea, sí hay una gran brecha entre el que tiene exageradamente cantidades industriales de dinero. Sí. Hablemos ya que estamos hablando ya de multimillonarios, ¿no? O sea, ya Horrible. no estamos hablando de millonarios, ya de multimillonarios. Así es. Y cada vez hay gente que no tiene menos, ¿no? Tiene menos. Sí, y aparentemente, pues sí existe una evolución y un desarrollo, digámoslo así, pero en ocasiones, bueno, aquí hemos sustentado la teoría de que a veces te vienen y te dicen, te venden que van a instalar una planta de no sé, pero a veces yo creo que al trabajador le cuesta más trabajar que lo que le pagan, ¿no? Le voy a dar dos ejemplos actualísimos. En Sonora, un grupo de terratenientes, ni terratenientes, son de ejidatarios sonorenses, están peleando con el gobierno federal, en este caso, por el control de una presa que le está regalando el 98% del caudal de agua del río Sonorita o algo así, a Minera México. Sí, es lo que le digo. Pero bueno, vamos a seguir platicando después del corte de la propuesta filosófica, de la propuesta jurídica del don Ponciano Arriaga Leija. Entonces, porque sí son instituciones que todavía hasta la fecha son se han implementado y son vigentes y han evolucionado, y también han dado la oportunidad de que el derecho en México pues también evolucione, desarrolle y trate de ser más justo, ¿no? Así es. Exactamente. Pero bueno, vamos después del corte. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida aquí a su programa al licenciado Alberto. Y bueno, sigan con nosotros después del corte. Ya saben, seguimos con las dinámicas. Al rato se las voy a volver a repetir para que sigan participando aquí en 89.3 en su programa Placer Jurídico. Aquí los espero después del corte. Placer Jurídico, el lado humano de la abogacía. Regresamos en unos instantes. Son las 5:15. Nunca dejes de estar informado con Noticieros Pasión 89.3 en todas sus emisiones. Martes y jueves no es tema, de 8 a 9:30 de la mañana, con un estilo irreverente y divertido, conducido por Paco Ramírez y Benjamín Ustoa. Noticieros Pasión, primera emisión, en punto de las 2 de la tarde, con información al momento, y para finalizar el día bien informado, Noticiero Pasión, segunda emisión, en punto de las 6 de la tarde, con Pamela Esparza.
89.3 Noticias Pasión. Mantente siempre informado al momento de los hechos. En el corazón de nuestra tierra potosina se encuentra la carnicería La Blanquita, la carnicería con más historia y tradición, donde la calidad y los mejores precios son nuestra prioridad. En la carnicería La Blanquita no solo encontrarás los cortes más frescos y jugosos, sino que también disfrutarás de precios que te sorprenderán. Visítanos hoy mismo en Carnicerías La Blanquita. Nuestro equipo está comprometido con brindarte la mejor atención. Aquí cada cliente es parte de nuestra familia. La noche del Viernes Santo, las calles de San Luis Potosí se llenan de fe y devoción. La procesión del silencio, una tradición que se remonta a 1845. Más de 10,000 participantes portan imágenes y estandartes que representan los momentos más significativos de la Pasión de Cristo. Un evento que une espiritualidad con tradición. La procesión del silencio en San Luis Potosí, la primera de México. XHSPS Pasión 89.3 FM transmite con 3,000 watts de potencia radial desde Avenida Hernán Cortés número 365, Colonia Los Reyes, código postal 78170, San Luis Potosí capital, número telefónico 4441-006515, 89.3 Pasión FM. ¿Buscas tardes diferentes? ¿Temas que te ayuden en tu día a día? Somos tan jóvenes que son pocos los años de los que podemos hablar. Escucha Hablando Claro con Silvia Ramón, que te recibirá con la mejor energía. Porque efectivamente, y diría Gaby, no tienes a nadie, pues no. Los temas que a ti te interesan de la mano de los expertos. A mí me duele la pierna 1, tengo el achaque 3. Escúchanos de lunes a viernes en punto de la 1 p.m. para hacer de tu día algo único en cada programa. Te quiero, hay que decirlo, no solamente hay que darlo por hecho. Solo por 89.3 Pasión FM, la sintonía perfecta. Porque hablando claro, se entiende la gente. Gracias por estar en mi vida. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo soy Van Galle. Te quiero invitar a que me acompañes en Van por la Mañana. Aquí te vas a enterar de todo lo que tiene que ver con influencers, cultura pop, tendencias, moda, talentos, música, salud integral, cuidado y amor personal. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana a través de 89.3 Pasión FM en la sintonía perfecta. Estamos de vuelta en Placer Jurídico, donde el derecho se encuentra con la pasión. Qué bueno que siguen con nosotros. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Es una propuesta de un legado jurídico. Nos acompaña el licenciado Alberto López Leija, quien es descendiente del don Ponciano Arriaga Leija, un jurisconsulto realmente de potosino, cuya propuesta de pensamiento incluso ha trascendido a las instituciones actuales, ¿no? Pero vamos a platicar aquí con el licenciado Alberto López. Bueno, una de las principales propuestas de don Ponciano Arriaga, estamos hablando de la participación en la Constitución de 1857, ¿no? Sí. Él y Ignacio L. Vallarta, Ignacio I. Villarreal, ¿quién más estaba por ahí? Otero, y Ignacio Crescencio Rejón. Compartían una ideología general para México. Es que México es tan hermoso que somos 32 países diferentes. Claro. Son idiosincrasias diferentes, son culturas diferentes, pero compartíamos algo que James Krillman dibujó excelentemente en un libro que todavía me hace llorar y que se llama México Bárbaro. Ah, no, sí, un gran libro, la verdad. Sí, a mí me tocó leer ese libro. James Krillman describe la situación de los indígenas mexicanos y de los pueblos mexicanos. Describe cómo un obrero
podía caer en la miseria, en la ignominia, si pedía prestado. En esos créditos impagables. Inclusive creo que hay una película Sí. que está basada en ese libro. Justamente en ese libro, sí. Pero el libro es más crudo. Más crudo, sí, radical. totalmente. Entonces, ese es el México que compartían todos estos diputados del Poder Legislativo, o sea, diputados constituyentes, perdón. Todos estos constituyentes compartían esa historia. Yo le muestro esta foto de este hombre, Ponciano Arriaga Leija, que es un hombre alto, como lo escribió Guillermo Prieto, alto, delgado, con marcas de viruela en la cara. Se parece a mi primo Samuel mucho. No por las marcas, sino por lo alto y delgado, sí. y moreno. Pero véalo usted, y está viendo un indígena. Son sus características. La única foto que tenemos de don Ponciano Arriaga Leija es de un moreno indígena alto, flaco. No comía como los nobles, ¿verdad? Así estaban Ignacio Crescencio Rejón, así en Yucatán, donde Ignacio Crescencio Rejón lo que veía era que llegaban los indios yaquis de Sonora a ser esclavizados y muertos en Yucatán. Que es donde nace la figura del juicio de amparo. Justamente. Sí. O sea, ellos comparten esa ideología y ellos impulsan el juicio de amparo para meterlo, no fue en el artículo 103 en ese tiempo, no estoy seguro si era el 105, el que establecía en la Constitución de 1857 la figura del juicio de amparo. Yo a mis alumnos de amparo les digo que nosotros como potosinos deberíamos estar súper enamorados del amparo y orgullosos de él, porque la primera sentencia de amparo se dicta en Río Verde, San Luis Potosí, y no por un juez de distrito, sino por un juez local que logra ordenar que no se incorpore forzosamente al ejército un indígena como estos. Fíjese, y eso es donde es lo que platicamos durante el corte, ¿no? Lo importante de elegir adecuadamente bien a las personas que nos representan, ¿no? Porque esa figura en la actualidad ha sido destrozada. Sí. O sea, por ocurrencias legislativas han sido, y realmente era una herramienta de control constitucional que los mexicanos o los ciudadanos realmente era efectiva para... Lo vamos a extrañar. Exactamente. Y fíjese que esa declaración a mí se me hace muy ruda, porque yo estoy viendo a futuro el amparo. Yo no le veo al amparo mucho futuro si no recuperamos la ideología que nos dejaron estos constituyentes. Sí, porque, o sea, definitivamente desde que yo empecé a ser litigante, yo veo el juicio de amparo como una independencia del poder judicial. Totalmente. Donde toma todas sus facultades y paraliza la actividad del poder que está ocurriendo con alguna violación a las garantías constitucionales. Si ¿no? vemos el objeto del juicio de amparo, restituir al gobernado en el pleno proceso de exactamente. Esa Y palabra, filosóficamente es totalmente, brutal, ¿no? Esa palabra restituir lo dice todo. O sea, si nada más dijera proteger, no sirve para nada, no tiene dientes. Exactamente. Incluso las recomendaciones de las comisiones estatales de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mí me parece que no sirven para nada en lo objetivo, en lo material, porque la autoridad responsable puede aceptarlas o no, y si no las acepta, entonces la resolución va a ser: quedan a salvo los derechos del quejoso para que los haga valer en la vía y forma. Entonces ya perdimos tiempo con un procedimiento parajudicial y que no nos llevó a nada. Sí, o sea, realmente yo creo más que nada son meramente mediáticas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Cambio, y protocolarias también. En cambio, ¿no? juicio de amparo nos plantea recursos, o la ley de amparo nos plantea recursos incluso de no cumplimiento o de incumplimiento de las sentencias, o cumplimiento de las sentencias, sí. O sea, tiene esa doble función, ¿no? Y el juez de amparo tiene facultad, todavía, gracias a Dios, en la ley de amparo, tiene facultad para separar del cargo a la autoridad responsable que incumple o cumple defectuosamente, e incluso para incoarlo. Sí, penalmente. Exactamente. Sí, esa es la parte que yo, cuando tú haces un análisis, ahorita estamos aquí en el programa generando una dinámica de que estamos buscando que la gente vea a personas así como usted, que tienen un conocimiento, que tienen una propuesta, que la gente se vea que existe, no nada más la despensa, no nada más la playera, la cachucha, cosas de ese tipo, ¿no? Que la gente vea que hay una responsabilidad en elegir
a quien te va a gobernar, Por a quien te supuesto. va a impartir justicia. Entonces, estamos ante una elección judicial que realmente representa una gran responsabilidad para todos los ciudadanos, ¿no? Sí. Y tenemos una campaña, hemos andado con dinámicas en la Sí. calle y digamos, regalamos premios si participas, ¿no? Sí. Porque se trata de motivar a la gente Claro. a que tenga ese interés por Ujú. conocer a las personas que están ahorita nominadas para ser elegidas Ujú. al cargo del Poder Judicial. Pero bueno, seguimos platicando, ya no salimos del tema. Estamos platicando, bueno, también otra de las instituciones más importantes que propone don Ponciano Arriaga Leija es la Procuraduría de los Pobres, ¿no? Sí, justamente le decía yo que el asunto es Sonora. Yo veo un video en una televisora nacional donde un hombre sale y dice, es que yo no tengo recursos para pagar un abogado y por eso me gana la compañía minera esta. Él sí tiene recursos, los abogados. Como en Los Simpson, el señor Burns con un equipo de abogados contra el pobre que nada más tiene al que tiene un despacho en un centro comercial. El más malo de los abogados, el más maleta de los abogados. ¿Verdad? Sí. Y afortunadamente no sucede porque lo que era la Procuraduría de Pobres evoluciona de una manera muy bonita en México, donde gobernantes con, yo creo que un gran cariño a la gente, como en el caso de San Luis Potosí, el gobernador Rocha Nieto. Rocha Cordero. Rocha Cordero, sí. Sí. Que amaba a su pueblo. Sí, ¿verdad? sí, no, ya muy Y- querido Rocha Cordero. Y Sí. otros que han venido Sí. lograron acomodar muy bien lo que hoy es la Defensoría Social y de Oficio. Y yo le voy a decir que mi reconocimiento para los defensores sociales y de oficio, porque los he visto en tribunal, yo me he tocado enfrentarme con ellos desde los dos puntos de vista, como órgano acusador y como órgano defensivo, o incluso como asesor victimal o asesor jurídico. Y yo veo que la Defensoría Social y de Oficio tiene los mejores abogados que yo he visto en tribunal. Fíjese De manera que sí, pragmática. en esa parte también hace unos meses participó unas personas aquí representantes de la Defensoría de Oficio, Sí. y yo también como abogado litigante que soy, también reconozco esa evolución en esa institución, y es una evolución de calidad. Por supuesto, hay calidad. Sí. O sea, son los mejores abogados de manera pragmática. O sea, son los que saben mover mejor los nuevos sistemas de oralidad que hoy ya funcionan en materia penal desde 2017 y que en 2027 va a funcionar igual en materia civil y familiar. Ese es el otro tema que también vino el licenciado Arturo Moral del tribunal, y platicamos con él, ¿no? Jurista, sí. De la necesidad también de hacer del conocimiento de la gente, de los litigantes, y de que lo que platicamos en el corte, ¿no? Que exista una capacitación, pero que sea inmediata, práctica, Y de ¿no? calidad, y que sirva y que tenga dientes. Exactamente. Porque a pesar de que son los mejores abogados, la limitación o la limitante que tienen es que son pobres. Voy a regresar de nuevo a don Ponciano Arriaga Leija. O sea, ellos tienen un salario que es muy magro, que está incluso más bajo que de los ministerios públicos, y tienen muchísimos casos. Sí, están sobresaturados. Entonces, al diluir los casos, no pueden ellos, atienden pragmáticamente, o sea, atienden de manera práctica en los tribunales lo que les va cayendo y como ellos saben hacerlo. Pero no van al sentido filosófico que se va a necesitar cuando preparemos el recurso o preparemos el amparo. Porque formular agravios o formular conceptos de violación es un ejercicio de lógica jurídica filosófica. Totalmente de acuerdo con usted. Realmente sí, hay veces que yo les platico a las personas con las que trabajo que a veces me ven que no hago nada, ¿verdad? Dicen, tú no haces nada, Parece. ¿no? Pero parece que no estoy haciendo nada. Así Pero al es. final de cuentas, pues estoy pensando cómo voy a armar un concepto de violación, cómo voy a armar un agravio. Hay ocasiones que ya lo tengo listo y digo, no, vamos a volver a hacerlo, ¿no? Así es. Porque de eso se trata ese ejercicio. No es un alegato común, hay que ir a las figuras, una figura filosófica jurídica, por ejemplo, sería la apariencia del buen derecho. El juez de amparo me va a creer todo lo que diga hasta que no se demuestre lo contrario. Exactamente, sí. Y eso pasa en los tribunales, es filosófico y los prácticos no lo entienden. Exactamente. Bueno, a veces inclusive ni los jueces, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Si se está durmiendo. Hace falta esa... ¿Sabe quién se lo entendía? José Luis Ruiz Contreras. Ah, sí. Cuando era juez. Sí. Ese sí estaba bien atento y también es filosófico. Sí. Entonces, pero ocurre que de pronto alguien no cumple con el deber de lealtad y objetividad.
y dice algo que no está en los datos de investigación o en los antecedentes de investigación, pero la contraparte no lo controvierte porque se durmió, se le pasó, no sabe lo que sea, y no lo controvierte. Entonces, en apariencia, el buen derecho, cuando quiera controvertirlo más adelante, no lo puede probar porque no lo hizo valer el tiempo. Entonces, ante lo no controvertido, así decía José Luis, ante lo no controvertido, queda firme. Sí, yo he visto que como que hay una dinámica donde ya se perdió esa, ¿cómo decirte? Ese entorno, en donde cada parte debe de cumplir con su tema que le corresponde hacer la chamba, ¿no? Exactamente. Antes de ir al tribunal hay que pero bueno, estudiarle. Se nos acabó el tiempo como siempre, aquí ya mi switcher me está presionando que nos vamos al corte y le agradecemos al licenciado Alberto López Leija su participación en este espacio de 89.3 Placer Jurídico. Verdaderamente muy interesante su plática y bueno, es también un orgullo para nosotros que usted participe siendo pues no sé, descendiente de tan magno personaje como don Ponciano Arraiga Leija. Pues le agradecemos mucho, señores, que bueno, ojalá que les haya gustado el tema que desarrollamos el día de hoy con el licenciado Arturo López Leija. Y bueno, los espero después del corte. Tenemos otro episodio de Placer Jurídico. Ya es un tema de redes sociales. Participa con nosotros Gaby Zúñiga. Y bueno, nos vemos después del corte. Seguimos aquí en 89.3, comunícate. Y ahorita te voy a dar todas las dinámicas que vamos a llevar a cabo esta semana. Nos vemos después del corte. Placer Jurídico, el lado humano de la abogacía. Regresamos en unos instantes. Son las 5:32. Estilos para anunciar puede haber muchos. Y en Pasión por la Radio te ofrecemos una forma efectiva para posicionar tu producto o empresa. Llévelo. Contáctanos al 4446 60 47 15. Se compra colchones. Llega a tus clientes a través de la magia de la radio. Échale ese y agárrate. Le das otro. ¿Qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Para tu carnita asada, comida o negocio, no hay mejor carne en calidad y precio que en La Blanquita. ¿Cómo llegar? Muy fácil. Todos los caminos llevan a La Blanquita. Busca cualquiera de nuestras 9 sucursales aquí en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. La Blanquita, la carnicería con más tradición e historia de toda la capital potosina. Te esperamos para atenderte como si fueras de nuestra familia. La pasión del fútbol está de vuelta. Disfruta de la Copa Potosí 2025. Los mejores equipos de fútbol amateur enfrentándose en los campos de la Unidad Adolfo López Mateos y el Estadio Plan de San Luis del 14 al 19 de abril. No te pierdas a los mejores equipos en acción y romperemos récord de asistencia. El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte te invitan. Copa Potosí 2025. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Pasión 89.3. Número en cabina 444-165-15. ¿Qué hay que hacer en San Luis Potosí? Descúbrelo en Pasión Cultural. Soy Karen González. Y yo, Gustavo Ipiña, el programa oficial de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, donde te traemos los eventos artísticos y culturales más relevantes. Todos los viernes a las 5 p.m. por 89.3 Pasión FM. La sintonía perfecta. Mi Gus, ¿y ahora a dónde nos vamos? A donde nos lleven las ondas gercianas. ¿Te sientes seguro? ¿Has medido los riesgos de tu patrimonio? ¿No sabes cómo se manejan los seguros? No te preocupes, en Revalora con Ramiro Garza resolveremos todas tus dudas respecto a los seguros. ¿Cómo se manejan? ¿Qué tipo de seguro es el mejor para tus necesidades? Nosotros te asesoraremos en cada paso. Sintonízanos cada martes en punto de las 12:25 de la tarde para siempre estar bien protegidos. Revalora, solo por 89.3 Pasión FM, la sintonía perfecta. Estamos de vuelta en Placer Jurídico, donde el derecho se encuentra con la pasión.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Placer Jurídico en 89.3. El día de hoy tenemos la visita de la titular de Pasión Paranormal, Gaby Zúñiga. Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, abogado, por invitarme en esta ocasión a su programa Placer Jurídico. Espero que su público les sea de agrado lo que vamos a hablar esta tarde. Platícanos de esa historia que rompió récords en redes sociales. Bueno, pues ahí le va. La verdad no pensé que fuera a tener tanto impacto, pero pues es una historia también de terror para todos los que andamos por la ciudad y queremos llegar a nuestros destinos y por X o Y caemos en un bache. Y desafortunadamente ese bache a lo mejor lo podemos saltar, pero más adelante ya vemos las consecuencias, que se rompe el amortiguador, el rin o la llanta, que podría ser lo principal. Entonces ya con eso dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué prosigue o qué sigue? Y pues lamentablemente me tocó caer en un bache hace ya, mañana se cumplirán 8 días. Sí, fíjate que, bueno, les comento que fue una, ¿cómo se llama? Algo viral en redes sociales, en la denuncia que hizo Gaby Zúñiga en relación a un bache que se encuentra ubicado en Coronel Romero, frente al Fresco, al lado de la gasolinera Móvil, bajando... Pero no es Coronel Romero, es periférico. Es periférico, ¿no? Como si vinieras de Plaza San Luis, está Miravalle y el bache está exactamente enfrente de Fresco, al lado de la gasolinera Es Rocha Móvil. Cordero, el Boulevard Rocha Sí, Cordero. Boulevard ¿no? Rocha Cordero. Y entonces ahí tienes el incidente, ¿no? Y aparte de ti, también participaron otras personas, ¿no? Hubo 3, en ese ratito que eran como las 7:15 o 7:20 de la mañana, hubo 3 coches los que fuimos afectados por el bache, pero ese bache ya tenía casi más de 3 meses. Yo lo pasaba y lo veía, pero en esa ocasión pues estaba la luz del sol, dije voy a poner gasolina, ya no traigo, me puse en la orilla donde siempre veía el bache y se me olvidó y que caigo en el bache. Y ya, pero también vi un coche estacionado antes que yo, ya estaba ponchado, y en la gasolinera, en el Circle, ya estaba otro coche también. Bueno, como vimos que estaba sufriendo Gaby Zúñiga, nosotros aquí en Placer Jurídico decidimos darle la orientación. Bueno, y también esa orientación es para todos los que nos escuchan, que ustedes pueden solicitar la reparación de sus daños al Ayuntamiento de la capital a través de un procedimiento, que es el que ahorita vamos a exponer, cómo se inicia un procedimiento para que ustedes sepan que el hecho de que ustedes tengan un incidente de esa naturaleza significa que existe una responsabilidad por parte del Estado o por parte del Ayuntamiento para reponer el daño que ustedes sufren en sus unidades, o algún otro tipo de situaciones. Por ejemplo, no sé, que hay ocasiones que los espectaculares se caen con el aire. Entonces existe también una responsabilidad, pero hay que identificar primero quién es el responsable, ¿no? Entonces esa es la primera parte. Cuando tú sufres un accidente de este tipo y tienes el derecho a reclamar, lo primero que tienes que identificar es cuál es la autoridad. ¿Ello qué significa? Por ejemplo, hay calles que son municipales y hay calles que son estatales y hay calles que son federales, ¿no? Entonces, en relación a eso, bueno, pues no es muy complicado de investigar. Ahorita existen muchas herramientas tecnológicas donde tú puedes verificar a quién pertenece o cuál es la vigilancia o la jurisdicción de esa calle a quien le corresponde. Entonces, en este caso, la primera parte, que la persona que sufre ese tipo de daños, pues primero vas a identificar municipio o estado. Una vez que tú ya identificaste que si es el municipio o es el estado, tú vas a elaborar un escrito donde tú primero le vas a tomar fotos a tu vehículo. Vas a tomarle fotos a tu vehículo, vas a tomar fotos de donde se encuentre, de donde se te ocasionó el daño, vas a tener que acreditar la titularidad de tu vehículo a través de una factura, una carta factura. Hay gente que también tiene una factura que le llaman testimonial, otros que tienen una factura notarial, ¿verdad? Pero con algún documento que acredite que tú tienes el control o la administración o el dominio o posees ese vehículo, porque inclusive puede ser hasta tu vehículo que esté rentado, entonces tú tendrás que acreditarlo con un contrato de arrendamiento. Bueno, una vez que tienes acreditado, tienes que acompañar también tu credencial de lector, tienes que acompañar tu licencia de conducir y tomar fotos de la evidencia. Luego vas a tener que hacer un dictamen con un mecánico en relación a los daños que tu vehículo presenta.
Vamos a poner un ejemplo, si tu vehículo se le rompió un amortiguador, pues bueno, la persona que tenga las características de prestar un servicio mecánico, pues te va a hacer un documento donde te va a decir el daño que presenta el vehículo fulano de tal, con placas fulano de tal, tiene dañado un amortiguador, tiene dañado una rótula, tiene dañado, etcétera, o básicamente si se rompió la llanta o se dobló el rin, lo tienes que especificar. Tienes que tomar fotografías del área, tienes que poner, ahorita que ya tenemos tanta tecnología, también puedes solicitar, mandar una ubicación satelital del lugar donde sufriste el percance, y ese documento, con todos los elementos probatorios que te estoy comentando, tendrías que llevarlo ya sea al ayuntamiento o ya sea a la Secretaría de Gobernación, Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. Ahí te van a recibir tu documento. Ojo, la gente en muchas ocasiones deja esto, no le ponen atención, o a lo mejor no es mucho el daño, o a veces piensan que son muchas las vueltas que te van a dar, te van a hacer perder el tiempo. Bueno, cuando te sucede un percance de ese tipo, tienes 1 año para reclamarlo. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, puedes tú ir a que tengan tu dictamen de daños, tu evaluación de daños, etcétera, etcétera, y a integrar perfectamente tu expediente y llevarlo a la Secretaría del Ayuntamiento o la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que son las personas que están autorizadas y facultadas para recibirte ese tipo de documentación. Integrado tu expediente, en 90 días la autoridad tiene la obligación de responder tu solicitud. ¿Cómo lo hacen? Hacen una evaluación. A veces la autoridad, la evaluación que hace, pues son evaluaciones relativamente pues muy bajas. Entonces ya es una cuestión tuya, que si decides o no, en el momento en que te notifiquen ese dictamen que te dé la autoridad en relación a tus daños, o sea, puedes estar conforme o puedes estar inconforme. Pero bueno, la segunda parte de esta historia la vamos a seguir después del corte, porque ya mi switcher Mitre me está presionando. Ya le está diciendo que se acabó. Ya me está diciendo que se acabó, ¿verdad? Pero bueno, nos vemos después del corte. Vamos a seguir aquí platicando con Gaby Zúñiga en relación a ese incidente que se volvió viral en redes sociales. Placer jurídico. El lado humano de la abogacía. Regresamos en unos instantes. Corporativo Navarro Valencia. Confianza y responsabilidad. Expertos en brindar soluciones. Con servicio de contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, financiera, jurídico y laboral. Más de 18 años de experiencia nos respaldan. El mejor equipo de expertos. Permítanos ser parte de su organización con la confianza y el profesionalismo que nos caracteriza. Avenida del Potosí, número 332, Lomas Primera Sección. Teléfono 444-833-3176. Corporativo Navarro Valencia. Todo te dice que soy, así es como te ves. ¿Cansado de las cucarachas, hormigas, bichos e insectos? Contacta a Gerles, el especialista en control de plagas. Llámalos al 4441-691051. Con Gerles, los indeseables se irán. Son las 5:45. En el corazón de nuestra tierra potosina se encuentra la carnicería La Blanquita, la carnicería con más historia y tradición, donde la calidad y los mejores precios son nuestra prioridad. En la carnicería La Blanquita no solo encontrarás los cortes más frescos y jugosos, sino que también disfrutarás de precios que te sorprenderán. Visítanos hoy mismo en Carnicerías La Blanquita. Nuestro equipo está comprometido con brindarte la mejor atención. Aquí cada cliente es parte de nuestra familia.
Únete a la cuarta generación de la Academia de Seguridad Estatal. La convocatoria 2025 ya está abierta para aquellos dispuestos a ser parte de la Guardia Civil Estatal, Custodio Penitenciario y Policía de Investigación. Consulta las bases en las instalaciones de la Academia Zona Huasteca y Academia Zona Centro o comunícate a los teléfonos 444-823-0258 y 444-649-9341 o en nuestras redes sociales como @SSPSLP. Súmate y contribuye a construir mayor seguridad, confianza y paz para las y los potosinos. Si estás pensando cómo vencer tus propios retos y cumplir tus sueños cambiando tu forma de vida, Marcy Fitness tiene la solución. Contamos con multiestaciones, jaulas Smith, jaulas para ejercitar con peso libre, con descuentos de hasta un 30% de descuento. No esperes más, ven por tu equipo. Te recordamos, estamos en Plaza Aconcagua, número 301, local 14. Redes sociales, Fitway, Facebook, Marcy Fitness MX, Twitter e Instagram, @MarcyFitnessMX, página web www.marcyfitness.com.mx. XHSPS Pasión 89.3 FM transmite con 3000 watts de potencia radial desde Avenida Hernán Cortés, número 365, Colonia Los Reyes, San Luis Potosí Capital. Número telefónico 4441-006515, 893 Pasión FM. En Augusta Coffee House, cada sorbo de café es un abrazo al corazón. Descubre un espacio único donde el aroma del café recién molido se mezcla con el encanto de un lugar diseñado para enamorar tus sentidos. Déjate envolver por la música que acompaña cada momento y deleita tu paladar con platillos únicos, postres irresistibles y una experiencia que querrás repetir. Augusta Coffee House, más que un café, un lugar para sentirte en casa. Ven a desayunar o comer con nosotros. Nos encuentras en Vía Augusta número 120, Colonia Villamagna. Abrimos de martes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en Instagram como Augusta Coffee House. En Augusta Coffee House tenemos todo lo que te gusta. Estamos de vuelta en Placer Jurídico, donde el derecho se encuentra con la pasión. Qué bueno que siguen con nosotros. Aquí sigue Gaby Zúñiga, que estamos bien entretenidos platicando durante el corte de nuevos episodios y nuevas aventuras en su programa Pasión Paranormal, ¿verdad? Así es, ya lo comprometía que próximamente estará en el programa, nos contará historias que pasan ahí en diferentes áreas donde él está. E incluso pues tiene varias historias que también le han pasado a su familia, y esto es muy muy padre porque nos damos cuenta que el fenómeno paranormal está en todos lados y que no respeta ni clases sociales, ni religiones, ni nada. Nada, ¿verdad? Totalmente. A todos nos puede suceder una situación paranormal. Pero vamos a seguir platicando de la queja en redes sociales que hizo Gaby Zúñiga, que bueno, tuvo bastante, bueno, al grado tal que tuvo una repercusión en redes sociales, que el ayuntamiento de la capital, ¿verdad? Platícanos. Es que desconozco si fue el ayuntamiento de la capital o fue el estado, porque como es, ahora le pusieron el circuito Potosí y supuestamente lo arregló el gobernador. No sé si lo arregló, si taparon ese bache por parte de gobierno o si fue por parte del ayuntamiento, pero aún así agradecemos a la gente que lo hizo. Pero también se me hace increíble que ese bache estuvo mucho tiempo y hasta que no me pasó a mí y a otras 3 personas y lo viralizo, van y lo tapan. O sea, estuvo mucho tiempo ahí, está al lado la colonia de Miravalle y nunca la taparon. Entonces yo dije, tiene que pasar alguien para que sufra un accidente y que puedan tapar
el bache. Primero se tiene que morir el niño, ¿verdad? Ajá, como dice el dicho, se ahoga el niño y tapan el pozo. Pero bueno, seguimos platicando de qué es lo que debes hacer cuando te sucede una situación de ese tipo como la que le pasó a Gaby Zúñiga. Y ya hemos platicado que primero tienes que identificar quién es la autoridad, ¿no? Una vez que identificas quién es la autoridad, pues entonces ya tienes que hacerte un escrito y vas a tener que agregar pues las pruebas, los testigos, todo lo que te beneficie para poder acreditar ante la autoridad, ante el ayuntamiento, ante el Estado, el daño que sufrió tu vehículo y por la omisión administrativa por parte del ayuntamiento, por parte del Estado, ¿no? Entonces tú elaboras tu escrito, todas estas instituciones tienen una oficialía de partes donde te van a recibir tu escrito y te van a poner un sello de recibido. Durante 90 días la autoridad tiene ese plazo para responder la solicitud que haces. En el caso de que esa solicitud te digan, no, ¿sabes qué? Es que tu carro estaba bien viejito y se rompió antes de que cayera en el pozo. Pues entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Tienes 15 días para acudir al Tribunal Contencioso Administrativo aquí en San Luis Potosí y vas a conformarte con la evaluación, con la improcedencia que te diga la autoridad. Entonces, esa autoridad tiene facultades para condenar al ayuntamiento o al Estado a que te reparen o te reembolsen tu daño. Entonces, tú dispones de un año, puedes hacer el gasto, pero siempre tienes que tener todo muy bien documentado para que en un momento dado tú puedas reclamar el daño al Estado o al municipio. Y de ese plazo para que tú puedas acudir al Tribunal Contencioso Administrativo tienes 15 días, pero no se acaba ahí. Si todavía el Tribunal Contencioso Administrativo dice, pues yo estoy de acuerdo con la autoridad, entonces todavía puedes acudir a un juicio de amparo para que te reparen tu daño. Realmente no son plazos muy tardados, no son procedimientos muy complicados, son procedimientos muy sencillos, pero yo creo que la gente lo tiene que llevar a cabo, lo tiene que conocer y sobre todo ejercitarlo, porque precisamente vivimos en una situación así porque no ejercitamos el derecho. Sí, porque lamentablemente pues todos los días te enfrentas con baches, la ciudad está hecho pedazos en muchos lados, sí arreglaron unos, pero en otros ya empezaron a salir baches, o sea, no sé qué material utilicen para taparlos, y pues es el pan de todos los días. ¿Cuántos conductores que nos escuchan o incluso nos están viendo han sido víctima de esto? Y que al final tú te haces cargo de todo el gasto, porque pues tienes que circular en tu coche. Antes era un lujo tener un vehículo, ahorita es una necesidad porque la ciudad creció demasiado, hay gente que vive en el centro y tiene que ir hasta la zona industrial o tiene que ir a Lomas y se tiene que trasladar constantemente. Entonces los baches son un tema muy complicado. Me mencionaba un amigo después de este tema que en México sí obligan a la autoridad a pagar los baches y allá sí los pagan. Entonces, si yo creo todos haríamos presión de cobrar nuestros daños por baches, yo creo que la autoridad sí se preocuparía por reparar la ciudad. Por mantener las calles en buenas condiciones, ¿no? Sobre todo, porque mientras tú no reclamas, pues la gente dice, pues no hago nada, ¿no? Pero sí el tema de hoy es importante y bueno, vamos a seguir platicando con Gaby Zúñiga la semana que entra porque ya se está convirtiendo en la personaje del derecho. Juan Pérez le queda chico. Ya me quedó chico. Traigo un tema ahí que quiero que el licenciado nos empiece a desmenuzar. Hace ya 5 años demandé al ayuntamiento de la capital por un despido injustificado y hasta ahorita no me han respondido. Yo acudí hace un tiempo al TECA, porque ahí está mi caso, y me dicen que me dieron un citatorio. El primer citatorio lo respondí, fui y me presenté, pero el ayuntamiento me dijo que no tenía dinero para pagarme mi liquidación. Entonces se volvió a aplazar y la persona que estaba como mi abogado ya no me volvió a contactar. Entonces ahorita que volví a ir a retomar el tema, me dicen que mandaron 2 citatorios, pero como yo no los contesté, está el tema, vamos a decir, en descanso. Entonces yo quiero saber a través de usted qué puedo hacer para poder recuperar, pues ya sea o los sueldos perdidos, mi liquidación o mis aguinaldos perdidos, o en dado caso me decía una amiga que también trabaja en el ayuntamiento, la reinstalación. No sé qué se puede hacer ahí, abogado. Sí, bueno, ese tema que nos platica Gaby Zúñiga, lo vamos a analizar y de la misma manera como analizamos el día de hoy, el tema del año que sufrió su vehículo, lo vamos a analizar para que también ustedes sepan que el hecho de que sean despedidos por la autoridad municipal o autoridad estatal
no significa que ya no pueden hacer nada, o sea, no tiene esa hegemonía que ya no o impunidad que ya no le van a hacer nada, o sea, ustedes pueden ejercer sus derechos y bueno, Gaby Zúñiga se va a echar un clavado en el archivo judicial para buscar ese expediente y tratar de rescatar sus derechos laborales que son vulnerados por el ayuntamiento. Y la semana que entra, bueno, vamos a publicar el lunes o el martes el contenido de ese, una parte del contenido de ese expediente, y aquí lo vamos a platicar como platicamos ahorita el tema de que le aconteció a ella, para que también ustedes conozcan sus derechos y sepan que tienen toda la libertad de ejercitar, de perseguir su derecho y de que se les sancione adecuadamente. Y bueno, si una situación es de que a lo mejor le digan, te voy a pagar la cantidad que te corresponde, o bien también puede operar bajo una reinstalación. Pero o sea, todo es la decisión de cada quien, ¿no? Sí, es que luego muchos de nosotros, incluso en trabajos normales también, en el periodismo muchas veces te asustan demasiado, te dicen que no puedes demandar a un periódico porque quedas vetado de por vida, y aquí lamentablemente muchas autoridades e incluso medios impresos violentan los derechos de sus trabajadores, y como no tenemos el conocimiento de los derechos en tanto la abogacía, pues te dejas guiar y dices, ya no voy a hacer nada porque voy a quedar vetado, no me van a contratar. Te vas a la en ningún lista lado. negra. Ajá. Todo el mundo O te boletinan como pasa en la zona industrial también. Entonces es bueno que la gente que nos está escuchando se entere de cómo puede luchar por sus derechos y poder recuperar algo de su dignidad. Exactamente, y de su dinero. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Pamela Esparza en el noticiero. De las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por tu atención. Y muchas gracias la atención de ustedes. Y bueno, nos vemos la semana que entra en otro episodio más de Placer Jurídico. Muchas gracias. Nos vemos. Porque el placer no termina donde comienzan las leyes. Te esperamos el próximo jueves, explorando desde las cosas legales más intrigantes hasta las aficiones más apasionantes. A las 5 de la tarde con el licenciado David Lázaro en el 89.3 Pasión FM. Placer Jurídico.